Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando hoy acerca de una persona que todos hemos conocido. Vamos a hablar acerca de Cristo. Amén. Se trata de Él, no se trata de ninguno de nosotros. Amén. Y el mensaje de lo que vamos a hablar esta noche es: Cristo es todo y está en todos. Amén. Gloria a Dios. No importa si tú estás triste, aunque tú estés triste, Cristo mora dentro de ti. Amén. No importa si tú te sientes frustrado, si te sientes, o que alguien diga que cualquier cosa de ti, lo que sea que digan de ti, no importa. Pero así como tú estás, si te sientes triste, si te sientes derrotado, como quiera que te sientas alegre, te sientas seguro, te sientes inseguro, como quiera que te sientes, Cristo mora dentro de ti. Se trata de Cristo, que Cristo está en todo, que Cristo es todo y está en todos. Hay muchas veces gente, y nosotros a veces cometemos el error de pensar y de buscar siempre que en otro hay más poder que lo que Dios puede hacer fluir dentro de ti. Pero el Señor nos da el Espíritu por medida. Lo mismo que tú ves en las pantallas que otro tiene, tú también tienes esa autoridad. Tú también tienes de ese mismo Espíritu. La palabra de Dios dice que Él a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu y de un mismo bautizo y de el mismo Cristo que nos salvó a todos y nos dio a todos. Se trata de Cristo, no se trata de una persona, no se trata de un grupo, ni se trata de una organización. Se trata de Cristo. Donde more la palabra de Dios, morará la presencia del Señor. Y Cristo está en todo. Cuando la tierra no existía, cuando no había nada, Cristo estaba ahí. Cuando todavía no se había hecho nada de lo que nosotros vemos, ya Él estaba ahí. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y todavía no había nada. Ya Él estaba ahí. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho hubiese podido existir si no hubiese sido por Él. Y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Fueron hechas por Él y para Él. Así que en Cristo nos movemos, en Cristo existimos, por Él hacemos todo y por Él nos movemos en todas las cosas. Cuando el hombre estaba el Señor haciendo el hombre, Cristo estaba allí cuando te estaba formando a ti. No hay nada de tu vida ni de la mía que Él no conozca. No hay nada difícil que a nosotros nos pueda estar pasando que Él no tenga la respuesta. Amén. Porque antes y cuando te formaba, cuando Dios formaba el hombre, Él estaba ahí. Cristo estaba allí. Porque Él dice la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando el hombre pecó y cayó y cometió aquel pecado que lo separó de Dios, Cristo estaba allí y salió para decir: aquí estoy, Padre, para ese plan de redención. El Señor nunca nos ha dejado como raza humana, como creación de Él, y nunca nos ha desamparado. Y si no nos dejó antes que Cristo viniera a morir por nosotros, ¿cómo creen ustedes que nos va a dejar ahora? Cuando ya queda poco para nuestra redención. Falta menos que cuando nosotros creímos. Y en aquel momento Él: aquí estoy yo, porque la simiente de la mujer va a herir la cabeza de la serpiente. El Señor dice que aquel niño, aquel varón, la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y de allí vino el mismo Cristo y se hizo en una mujer, se hizo carne. Se hizo Dios hecho carne, que es Cristo,
y que se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Cuando el pueblo de Dios salió de aquel mar, estuvo la presencia del Señor en el mar rojo, en la columna de humo, en la de fuego, con aquel pueblo que ahora mismo han atacado. Y ustedes van a ver que con el paso del tiempo, hermano, las noticias que nosotros vamos a ver, va a ser odio contra esta nación que Dios sacó con un brazo extendido. Y allí, cuando se abría el mar, y en medio del desierto, cuando salió agua de la roca, y en medio de ese desierto, cuando aquel fuego y aquella columna de humo marcaban la presencia del Señor, Cristo, su presencia estaba allí, porque Él es antes de todas las cosas. ¿Y por qué no va a estar en tu vida hoy? ¿Por qué no va a estar en tu familia hoy? ¿Por qué no va a estar hoy en esa alegría o en ese problema? Él está en el asunto. Él está en todos los asuntos de nuestra vida. Las cosas van y vienen, pero el que permanece en Cristo, el que está en Cristo, permanece para siempre. No se moverá, dicen los que confían en Él. No se moverá. Y el Señor estaba allí. Pero no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo. Busquemos la palabra del Señor en Juan capítulo 14. Aleluya. Juan capítulo 14, del verso 5, 15. La palabra de Dios se trata de el plan redentor de salvación desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo a través de Cristo. Así que tu salvación está asegurada en Cristo, no en ninguna otra persona. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No importa cuántos te hayan decepcionado, si tú tienes los ojos puestos en Jesús, nadie te moverá de la fe. Nadie te moverá de tu lugar. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y dice el 20: y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice el 23: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice el 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta presencia prometida que dice el verso 16: yo os rogaré al Padre y os dará un Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta presencia prometida está en cada uno de ustedes. Todo el que ha creído en Jesucristo y ha recibido al Señor como su Salvador y su Señor, esta presencia está prometida en Él para siempre. Está hablando que el Señor es fiel en su promesa y en lo que el Señor ha dicho en cada uno de nosotros. Su presencia prometida, Dios en toda su plenitud habitando dentro de ti. Esa es tu identidad, que el Señor te hizo como vaso, como un vaso, y cuando te llamó para que su presencia estuviera en ti y tú reflejaras la gloria de Dios. En la medida que tú dejas salir esa presencia del Señor, se va a manifestar el revestimiento
que tú tienes de Cristo y lo que tú eres en realidad. El Evangelio de Jesucristo no se trata de un cúmulo de cosas que tienes que hacer. Y si no las haces, estás mal. Y si dejas de hacerlas, si no las haces, estás mal. Y si las haces, estás muy bien o estás mejor que el que está al lado. No se trata de hacer como en el tiempo de la ley. No se trata de hacer cosas. Se trata de ser. Amén. Gloria. Se trata de esencia. ¿Quién eres? Y lo que tú eres lo determina quién mora dentro de ti. ¿Quién, de qué estás lleno? ¿Estás lleno de Cristo? ¿Estás lleno de Dios? Eso será lo que tú manifestarás. Porque el Señor dice, por el fruto los conoceréis. No puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. De lo que tú estás lleno, eso manifestarás. Y que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cada uno de nosotros está lleno de la presencia de Dios. Porque cuando Dios pensó en nosotros, Él no pensó en nosotros como un instrumento que Él venía y lo utilizaba y después lo dejaba allí. Él pensó en nosotros como vaso, como vasija. Y decía que Israel era como una vasija de barro, que aunque se rompía y se rompía, Él la volvía a hacer y Él la hacía mejor. Pero pensó en nosotros como una vasija, como en un vaso. Pablo también habla que la casa de Dios es como una casa que tiene vaso. ¿Por qué pensó con nosotros como vaso? Porque cuando Él creó al hombre, Él pensó en habitar dentro de Él. Porque Él dice que Él no habita en templo hecho de mano de hombre, sino que habita dentro de ti. Y cuando hizo toda la creación, a ninguno le puso espíritu, sino a ti y a mí. Porque el que le adora en espíritu y en verdad, es necesario que le adore. Los que tienen espíritu somos tú y yo. En estos días, hablando, me decía mi hija, yo quiero que mi perro, cuando el Señor venga y cuando estemos en el cielo, yo quiero que mi perro esté allí. Y yo decía, bueno, es una vida espiritual, un mundo espiritual, y los animales no tienen espíritu. El Señor puso espíritu en nosotros y nos dio eternidad. Porque nos hizo como vasijas, hermano, para llenarnos de su aceite, de su presencia y para habitar allí. Por eso le digo al pueblo de Israel, ya no le voy a dar la ley en tablas, la voy a escribir en los corazones. Amén. Para habitar dentro de nosotros. Él habita en el espíritu. Y ese espíritu, cuando está lleno de la presencia de Dios, viene a rescatar el alma. Y nuestra conducta, nuestro modo de pensar comienza a ser restaurado, comienza a ser renovado, y comenzamos a tener la mente de Cristo. Y comenzamos a caminar como camina Cristo, a pensar como camina Cristo. Y queremos ser renovados y revestidos cada día y santificados, porque Cristo es el que tiene que habitar en nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos caminando, lo que tenemos que pensar es, estoy cumpliendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Sino que, si la plenitud de la deidad habita en mí, que es Cristo, yo tengo que, si ando por el Espíritu, tengo que caminar por el Espíritu. Entonces el Señor te ha dicho que por fe Él te ha dado el Espíritu. Entonces nos toca caminar por el Espíritu, lo que dice el Espíritu a la iglesia. Y es lo que nos toca a nosotros como cristianos, porque como vasos de Dios somos llenos de su presencia. Y al estar lleno del Espíritu, si la presencia del Señor está contigo, no importa cómo tú estés ahora, pero Cristo mora dentro de ti. El que esté a tu lado, no sé cómo está, si está preocupado, si está triste, si está contento, si tiene planes, pero como quiera que tú estés, aún la presencia de Dios mora dentro de ti. Mucha gente cree que el Espíritu Santo entra y sale. La palabra nos da la seguridad de la redención. En Efesios, en Romanos, en toda la palabra habla de la garantía que el Señor nos dio al darnos su Espíritu. Dice que estaría con nosotros para siempre. Para siempre, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar. Y como Él estuvo y estará
y vivirá con nosotros, dice que estará para siempre. Si tú tienes temor al futuro, se trata de Cristo. Cristo te libra de la ira venidera. Si te sientes sucio, sucia o triste, Cristo te limpia. Si te sientes imperfecto, Cristo te hizo perfecto delante del Padre. Como quiera que te sientas, a veces dices, no vales nada, que aunque tú creas que tú no vales nada, el que hizo todas las cosas mora dentro de ti. Pensar como Cristo. Pablo decía, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y decía que lo que hacía ahora en la carne lo hacía para la gloria del Hijo de Dios, que ya no lo hacía para él, no vivía para él, sino que vivía para Dios. Porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y aunque pienses lo que pienses, pues el Señor es el que mora dentro de ti. Dice la palabra, aunque te sientas débil, frustrado, acabado, aunque te sientas como te sientas, Él mora dentro de ti. Por eso es que Él dice, diga el débil, fuerte soy. Porque no se trata de tu fuerza, sino se trata de la que por fe tú sabes que en Cristo puede. Y cuando tú lo logras entender y lo logras entender y creer por fe, tú vas a caminar en victoria. Y nada te va a detener. Y aunque el enemigo, con las cosas que el enemigo hace, puedas perder muchas batallas, no vas a perder la guerra. Porque esta guerra Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Y nos hizo más que victoriosos. Así que somos un vaso para contener la gloria de Dios. Somos un vaso para contener su presencia, la sabiduría que viene de Dios. Somos llamados para llevar su presencia. Amén. Pero ¿por qué nosotros vamos a llevar su presencia? Porque el Señor nos necesita para usarnos. Porque somos vaso y somos instrumento. Y no serviremos como instrumento si no estamos llenos como vaso. Muchos queremos ser instrumento de Dios, pero nuestro vaso no está lleno de la presencia. Queremos ser instrumento y queremos ser usados por Dios, pero el Señor nos usa y Él es el dueño de todo lo que hay en la casa, las vasijas, los instrumentos. Dios está en todas las cosas. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses 1:27. Vamos a leer en el libro de Colosenses la palabra del Señor. Colosenses 1:27 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El misterio que se anunciaba desde los siglos, desde siempre, era Cristo habitando en nosotros como un tesoro en esa vasija de barro. Ustedes se imaginan, hermano, la grandeza que nosotros tenemos y solamente un adormecimiento que el príncipe de este siglo hace sobre la casa no deja ver la gloria que hay en nosotros, habitando en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa gloria de Cristo habitando en nosotros, esa gloria, ese poder que buscaban los reyes en la época, antes de que el Señor viniera y nos diera el Espíritu Santo, la buscaban los reyes para saber una palabra de Jehová. Porque en ese tiempo el Espíritu solo venía, dice, y vino el Espíritu sobre una persona. A veces decimos, ¿por qué vino el Espíritu? Porque vino palabra de Jehová al profeta tal. Y vino el Espíritu sobre la persona. Y el Espíritu venía y los usaba como instrumento. Pero no eran el vaso, no eran vasijas donde los contenía, sino que los usaba como instrumento. Y el Espíritu de Jehová vino, y vino sobre el rey, y lo ungieron, vino el Espíritu de Dios. Pero ahora, hermano, desde que tú creíste, Él vino y no se ha ido. Y aquella gente hacía de todo, entregaba en el altar, quemaba incienso, que quemaba cordero para ver la presencia de Jehová y poder hablar. Los reyes venían donde el profeta, mira, háblale a Jehová, ve qué me dice. Todos venían a consultar al profeta para que hablara, porque él que tenía acceso a la presencia de Dios, o venían al sacerdote. Pero ahora, hermano, esa presencia está abierta en ti. Dice la palabra de Dios que el que cree en mí,
Por su interior correrán ríos de agua viva. Y su presencia es un río que no para. Sigue, dice que salta para vida eterna. Y si tú tienes la presencia de Dios, esa presencia le salta a otro y también es contagiado con la vida eterna. Y también conoce la vida eterna. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios en ti. No se trata de tu fuerza, no se trata de tus esfuerzos. Se trata de que si tú dejas manifestar la presencia de Dios que hay en ti, va a dar fruto en abundancia. Y el que camina en esa presencia, hermano, la carga es ligera. Dice que la presencia del Señor es manifestada en él. Dice que salta para vida eterna. El Señor nos prometió su presencia y su presencia hasta el final. El Señor está allí, aunque a ti te parezca que no está. Él mora dentro de ti y Él está habitando y su presencia estará siempre allí contigo. Dice Colosenses 3:11, dice la palabra del Señor lo siguiente: revestido del nuevo, el 10, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. La palabra de Dios habla que somos un cuerpo que está unido y que somos un cuerpo que cada uno de nosotros, en la medida del don que Dios le dio, es usado y Dios es manifestado a través de todos. Dios, a cada uno de nosotros, dependemos siempre del otro, porque Él está en todos. Y en cada uno pone algo para que el otro hermano dependa también del otro. Y la autosuficiencia no llena el corazón de las personas, sino que siempre en el otro hermano está la otra parte que estamos necesitando para el ministerio. Y Dios siempre va a poner ese algo. Él nos está llamando, y como dice la palabra del Señor, que en este tiempo más que seamos encendidos y que caminemos con firmeza en lo que dice su palabra. Porque si Él habita en nosotros y si Él está con nosotros, dice que ¿quién contra nosotros? Y así podremos servir a los propósitos si conocemos esa identidad. Si el Señor está en nosotros y está en todos, manifestemos la gracia de Dios, manifestemos la gloria de Dios, dejemos salir esta manifestación del poder de Dios en cada uno de nosotros, porque Dios así le ha placido que cada uno de nosotros lleve su presencia y tenga su presencia. Moisés dijo: si esa presencia no va conmigo, yo no voy a vencer, yo no voy a ir a ningún lugar. Así que la presencia del Señor habita por la fe en cada uno de nuestros corazones. En Juan 17, versículo 22, el Señor decía que Él iba a ser uno, como Él y el Padre eran uno. Él quería que nosotros fuésemos uno con Él. Y esa unidad era Él, Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria. Así que, hermanos, nunca hubiésemos podido vencer, nunca podremos vencer si el Espíritu del Señor no está con nosotros. Pero gracias sean dadas a Dios y la gloria sea para el Señor, que su Espíritu está prometido y su Espíritu es asegurado, y dice que tenemos una garantía. Cuando usted compra algún equipo electrodoméstico y le dan una garantía, ¿qué pasa si el equipo se daña? ¿Qué pasa si el equipo sufre un desperfecto? Usted busca la garantía y la hace valer. Y a usted le responden y le restauran o le devuelven un equipo nuevo y es restaurado. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo que ya Él nos dio es una garantía de que todo lo que Él te está diciendo, de que Él vino por ti, de que Él desde el principio tenía un plan para rescatarnos a nosotros y a los que hemos creído, nos ha prometido que por causa de su nombre también seremos redimidos y veremos su gloria y seremos salvos, no por causa de ninguno de nosotros, ni por causa de ninguna obra que nosotros hagamos, sino por causa de la promesa que Él dijo. ¿Qué dijo Él? No te dejaré ni te desampararé. Y como garantía de que todo lo que te he dicho lo vas a ver y te lo voy a cumplir, yo te voy a dar el Espíritu Santo, que va a estar contigo, que si tú pides o no sabes pedir, yo te voy a ayudar,
que si viene una prueba que tú piensas que no la puedes soportar, yo te voy a ayudar. Y tú pides, y aunque tú no sepas pedir, yo te voy a ayudar a pedir. Amén. Así que no habrá nada imposible, porque en lo que tú no puedas, tú le vas a pedir. Y aún Él te va a ayudar con el Espíritu Santo y te va a guiar. Nosotros estamos, hermanos, el Señor nos ha garantizado este camino, nos ha garantizado esta salvación. Y nosotros caminamos firmemente de que al final de todo y después de todo, nosotros veremos su gloria. Y la gracia y la gloria del Señor estará en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 19:11. Gloria a Dios. Apocalipsis 19:11. El Señor va a estar en todas las cosas. Dice que en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga en gloria, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el mismo Cristo pisará el lagar. Cristo es todo. A través de Cristo Dios manifestó la redención y la gracia del hombre. Pero a través de Cristo también va a manifestar su ira. Y a través de Cristo también Él es el juez y Él es el abogado. Cristo es todo, hermano. Si Cristo está contigo, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Porque Él es el juez, pero también es el abogado. No hay quien pueda condenar, porque Él es todo. Así que el Señor es todo. No hay nadie que pueda condenarte. Por eso hoy, hermano, que la palabra de Dios te anime a fortalecerte, a seguir adelante, a querer conocer al Señor más, y que esos misterios escondidos y ese plan y ese propósito de lo que Dios quiere para tu vida no sea interferido por uno mismo, porque uno mismo solo es el que es tropiezo a los propósitos de Dios, porque Dios cuenta con nosotros. ¿Por qué? Porque llevamos su presencia. Él no se avergonzó de llamarnos hermanos, ni tampoco de llamarse a cada uno de nosotros, llamarnos hijos. Él no se avergonzó de nosotros, y nosotros llevamos su nombre, y como hijos y como herederos, porque dice que el que vence Él también lo va a hacer sentar en el trono. Como hijos y herederos de Él, nosotros caminamos con una identidad segura de lo que somos. Así que podemos levantar nuestra cabeza erguida de quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo, el que nos redimió, es el mismo que va a pisar el lagar, es el mismo que nos va a rescatar, es el mismo que nos va a llevar, que nos va a raptar, es el mismo que fue a preparar morada. Cristo es todo. Y si quieres caminar en santidad y en victoria, deja que la esencia y la manifestación del Espíritu de Dios, de Cristo que mora dentro de ti, sea manifestado. Que no sea ahogado con nuestras dudas, que no sea ahogado, como dice, cuando cae la semilla, es ahogado por los afanes de este mundo, o es por la duda, por la incredulidad. Que ninguna de estas cosas vengan a apagar la gloria que ya Dios depositó con su presencia en cada uno de nosotros. Que podamos nosotros observar cuando todas estas cosas vienen a apagar la presencia de Dios que ya mora dentro de nosotros. Nunca pienses que el Señor te abandonó, que el Señor te dejó, que no te sientes. Solo piensa
cuáles son las trampas del enemigo que están evitando que la gloria de Dios que Él hizo morar dentro de mí, que su presencia que ya mora dentro de mí, no pueda ser manifestada y no pueda ser disfrutada en el altar, en la presencia, en la oración. Se trata de disfrutar. Hay una alabanza que dice que el Señor sal de tu escondite. No se trata como los tiempos antiguos, ven Espíritu Santo. Hay muchas canciones que ya no se deben ni cantar. Señor, que caiga el fuego, que caiga. ¿De dónde? El fuego está dentro de ti. No tiene que caer, se tiene que manifestar. Amén. Señor, que caiga un fuego, que venga. No, es dentro de ti que está. Ya el Señor no depositó eso en ningún lado, lo depositó en tu espíritu. Por eso es que somos espíritu, alma y cuerpo. Y en tu espíritu, en lo recóndito, en lo íntimo de tu morada, de tu habitación, cuando apagas todo y dices, Señor, aquí estoy, ahí está, no va a caer de ningún lado. Dice la palabra de Dios, que está tan cerca de nosotros, tan cerca como de la boca al corazón. Dice que está cerca la palabra del Señor en tu boca y en tu corazón. Ahí está la presencia del Señor. En tu boca, en tu corazón va a ser manifestado. No está lejos, no está en el otro confín de la tierra. No tienes que buscarlo de iglesia en iglesia, no tienes que buscarlo de persona en persona, porque ya lo tienes. No busques lo que, como el que tiene los lentes o tiene el poli aquí, lo anda buscando, pero lo tiene encima. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que está buscando algo y lo tiene encima. Que se pone el lápiz o algo y lo está buscando y lo tiene encima. Así muchas veces está gente, pues nos ponemos a buscar a Dios y la presencia de Dios ya está en nosotros. Amén. Ya está en nosotros. Solo el Señor quiere que vengamos y nos gocemos con Él con nosotros y nosotros con Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, yo quiero gozar, yo quiero disfrutar de tu presencia, el gozo de tu presencia. Hay veces, hermano, que nosotros nos autocastigamos de que no merecemos el gozo del Señor porque yo no hice tal cosa. Y el Señor esperando que te goces de su presencia. O porque yo no hago, yo no hice, o me parece esto, me parece el otro, hermano. Tantas concepciones equivocadas que evitan el gozo del Señor en nosotros. Porque perdemos la identidad, perdemos quiénes somos y lo que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos que saber lo que Dios nos ha concedido y lo que es nuestro. Amén. Así que el Señor te ha concedido su espíritu, no por medida. Te ha concedido la victoria, no por medida. Y Él te ha concedido todas las cosas. El que venciere, yo lo haré que se siente en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Y el Señor nos ha concedido todas las cosas. Amén. Así que nos gozamos y nos alegramos por su palabra. Que el Señor nos ayude, hermano, que su misericordia vaya con nosotros y nos ayude en todo tiempo para caminar con Él hasta el final. Hay tiempos, hermanos, hay tiempos de bonanza, hay tiempos de guerra, hay tiempos de batalla. Hay todo tipo de momentos por el que seremos probados, hermano. Seremos probados en las alegrías, en la tristeza, en la abundancia, en la escasez. Todo como pueblo de Dios dice que como oro refinado seremos probados, hermano. Seremos probados en el perdón. Dios va a permitir hasta que tu propia madre te ofenda para ver cómo si tienes un corazón perdonador. Dios nos va a probar en todo. Dios te va a probar en la bondad, en la generosidad. Dios nos va a probar en todas las cosas. ¿O acaso pensarán que el ejército o las personas con las que Dios está contando para reinar, para gobernar el reino venidero, no este reino caído de Satanás, sino el reino que va a ser manifestado y el que todos nosotros decimos, venga tu reino, nos olvidamos que nosotros estamos pidiendo un reino, que viene un reino. ¿Con quién va a contar el Señor? El Señor va a contar con nosotros, hermano. Porque Él dice, ¿acaso ustedes no se sienten dignos de juzgar un caso de inmoralidad? Cuando le hablaba a los corintios, hablaba de un caso de inmoralidad que no había sido juzgado. Y ustedes, si el Señor va a juzgar al mundo, si el Señor cuenta con ustedes, entonces ¿cómo no son capaces de juzgar un caso de inmoralidad dentro de la iglesia? Y el Señor nos llama, hermano, a regir. El Señor nos llama a manifestar su gloria. Y que la santidad del Señor, como dice aquí, dice, santidad al Señor. Que esta santidad que está escrita aquí, nada la pueda opacar. Amén. Que nosotros tengamos un corazón que se arrepienta, un corazón que se convierta, que reconozca, que sepa lo que al Señor le entristece. Porque el Señor no te deja, pero sucede algo peor. Se entristece el Espíritu Santo. Y esa es la manifestación que Él te dice, hijo, algo no anda bien.
Esa es el alerta que Él te da. Algo no está bien. Por eso David decía: alma mía, regocíjate. Alma mía, hablaba con su alma. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y hablaba con su alma. Porque el Señor nos da una alerta, hermano. Si en algo tenemos que velar, es sobre nuestra vida. Si en algo tenemos que velar, es que la presencia del Señor no se apague en nosotros. Y si la presencia del Señor se apaga, ese es el alerta, que algo no está caminando bien, que algo estamos haciendo que está interfiriendo, que esa presencia que ya mora dentro de nosotros, prometida, porque Él no miente, hermano. Si Él lo dice aquí, está, habita dentro de ti. No importa cómo te sientas, si tienes un año en el Evangelio, si tienes 40, Cristo mora dentro de ti. Por eso Pablo decía: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y no se trata de que yo haga cosas buenas, pero no estoy revestida de Cristo y fundamentado en el amor de la verdad. La palabra habla en el amor. Si no hay manifestación del amor de Dios, no hay nada. Porque Corinto lo dice: no importa si eres religioso, tienes cargo, haces todo lo demás, pero hermano, si no hay amor, no hay nada. Y eso se puede respirar. Eso nos tiene que llamar alerta de que el amor de Dios no está siendo perfeccionado. Y eso tiene que llamar alerta en el amor de Dios, en la vida de cada uno, en la vida de la iglesia. Y por eso el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo. Él comienza con el amor y Él también termina con el amor, porque Él nos amó primero, hermano. Y con ese amor Él se casa con la novia. Y la novia somos nosotros, que estamos siendo preparados. Y que estamos aquí porque la novia se está preparando, porque la novia está preparando su vestidura. Y estamos aquí para que la novia no sea engañada. Porque si hay un momento peligroso, es este que estamos viviendo. Si hay un momento peligroso, hermano, es este que estamos viviendo. No dejes que nadie robe tu corona. No dejes que nadie robe la eternidad que Dios ha puesto en tu corazón. No dejes que nadie robe tu corona. Hay que despertar. Por eso, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. No dejes que nada adormezca lo que el Señor ya puso en ti. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y el Señor no le está diciendo eso a los de la calle, le está diciendo a los de aquí adentro. Y que nada, Señor, el Señor, como dice que el amor de muchos se enfriará, es el amor de la iglesia. Porque en el mundo ya sabemos que no hay, es en la iglesia, es en su cuerpo. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. Tú y yo. Así que hoy el Señor nos llama a alerta, hoy el Señor nos llama a examinar, hoy el Señor nos dice que estemos despiertos, porque de nada valdrá nada que ganemos si nosotros perdemos todo lo que el Señor ha permitido en esta hora. Así que vamos a estar de pies y vamos a orar, vamos a darle al Señor gracias, vamos a pedir ser fortalecido. ¿Y cuántos quieren que oren por Él? Levanten la mano.